Vamos a ver en este vídeo un ejercicio de fórmula empírica y molecular. Dice, la aspirina es un analgésico muy conocido por todos. Su composición al analizar un gramo de aspirina comercial es la siguiente: 0,6 gramos de carbono, 0,044 gramos de hidrógeno y el resto oxígeno. Teniendo en cuenta que la masa molecular de la aspirina es de 180 unidades de masa atómica, determina la fórmula empírica y la molecular. En la primera parte nos da la composición en masa, carbono, hidrógeno y el resto oxígeno, siendo 1 gramo el total, la aspirina. A partir de esta composición en masa de cada uno de los elementos que forman la aspirina, podemos encontrar la fórmula empírica. En la siguiente frase nos da la masa molecular de la aspirina, la masa real de la aspirina con los átomos reales que forman ese compuesto. Luego, con esa segunda frase, podremos calcular la fórmula molecular. Empezamos los cálculos de fórmula empírica. Cogemos la masa del carbono, 0,6, la masa del hidrógeno, 0,044, y la de oxígeno será lo que falta, porque si el compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno y en total tenemos 1 gramo, pues de oxígeno será lo que no es hidrógeno y lo que no es carbono. Por lo tanto, restando a la masa total la masa de carbono y de hidrógeno, obtenemos la masa de oxígeno. Esas tres masas, relacionándolas con las masas molares de cada uno de ellos: masa molar del carbono 12 gramos mol, la masa molar del hidrógeno 1 gramo mol y la masa del oxígeno 16. Pues entonces, con esos tres factores que vemos aquí, los gramos de hidrógeno, calculamos moles de átomos de carbono. Lo mismo para el hidrógeno con su masa molar y calculamos los moles de átomos de hidrógeno. Para el oxígeno, con la masa calculada y su masa molar, calculamos los moles de oxígeno. Esos moles me darían, multiplicándolos por el número de Avogadro, el número de átomos de carbono que hay en 1 gramo, el número de átomos de hidrógeno que hay en 1 gramo y el número de átomos de oxígeno que hay en 1 gramo. Yo quiero el número de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, pero no 1 gramo, sino la relación más pequeña entre ellos. Esa relación más pequeña entre ellos lo podemos obtener dividiendo las tres cantidades obtenidas entre el número más pequeño. Y el número más pequeño es el del oxígeno, 0,022. Pues dividimos moles de carbono entre la cantidad más pequeña y me da 2,27, los moles de hidrógeno entre el más pequeño y me da 2, y 0,022 que me da 1. Este número no me da entero, entonces tengo que buscar el número más pequeño que multiplicado por 2,27 me dé un número entero. Podemos probar por 2, por 3, por 4 me da ya 9,09, que lo puedo redondear a 9. Una vez encontrado este número, multiplico por 4 los otros dos. 4 por 2, 8 y 4 por 1 es 4. Por lo tanto, la fórmula empírica tendrá 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Esa sería la primera parte del ejercicio, calcular la fórmula empírica. Ahora relacionamos la masa de esta fórmula empírica. Para eso multiplicamos 12 por 9, 1 por 8, 16 por 4 y esa es la masa molar. La masa de la fórmula molecular me la da el ejercicio y la fórmula molecular es un número de veces la fórmula empírica. Ese número de veces, esta n, significa número de veces, no es la n de moles. Me la da la relación entre las dos masas, la que me da del compuesto y la que acabo de calcular de la fórmula empírica. En este caso coinciden, por lo tanto, ese 1 es el número de veces que es mayor, que es 1, por lo tanto la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden en este ejercicio.